Vamos a hablar sobre el tema del Edén al legado generacional. ¿Lo puede decir conmigo? Del Edén al legado generacional. Y nos vamos a basar en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo. La Biblia dice, ¿qué fue cómo lo creó? Dice. Ajá. A su imagen. Ajá. ¿Y qué más hizo? Ok. Varón y hembra los creó. Ahora, desde el versículo 27 y el 28 dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El inicio del versículo 28 es bien importante, como dice, los bendijo y los bendijo Dios. En el 27, inicio dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y luego dice, y los bendijo Dios. Diga conmigo, Dios bendijo la creación. Dios nos bendijo desde Adán y Eva. Y vamos a orar. Padre, te ruego que tu palabra sea sobre nosotros hoy de manera poderosa. Gracias por cada enseñanza que hemos recibido este mes y que creemos que estamos creciendo en favor y en misericordia. Estamos creyendo, Señor, y creciendo en fe a través de tu palabra. Que estos minutos que vamos a estar en tu casa podamos ser edificados grandemente. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Hay algo de lo que necesitamos hablar y es de que el plan de Dios está desde el inicio, que nosotros hagamos algo maravilloso y es sojuzgar, es hacer las cosas de la mejor manera. Y este jueves hablábamos con los hombres sobre un tema tan maravilloso que quiero poner como contexto de lo que vamos a predicar hoy. Y es que Dios siempre quiso guiar a su pueblo, Dios desde el inicio quiso guiar a su gente, pero a los ancianos se les ocurrió que necesitaban un rey. Y fueron donde el sacerdote, donde el profeta, se fueron donde el juez, se fueron donde Samuel y le dijeron, queremos un rey. Y la palabra de ellos fue específica, queremos tener un rey como las demás naciones, queremos ser igualito a las demás naciones. Bueno, y Dios les dice todo lo que va a suceder y se lo dijo no allá en Samuel, lo estábamos leyendo con todos los hermanos que estaban en la célula, que lo dijo en Génesis. Le dijo a Abraham todo lo que iba a pasar con el pueblo. Pero Dios, Dios siempre en el origen de él, en el plan de él, siempre fue que el hombre fuese guiado por Dios. Dios como máxima autoridad y el hombre que, teniendo el poder de hacer riquezas y teniendo el poder también de ministrar como sacerdote. Dios quiere en nosotros tener una generación preciosa de reyes y de sacerdotes. Pero en esto de querer generar ese legado maravilloso de poder ser gente que podemos multiplicar riquezas y de que podemos ser gente que podemos ministrar, porque eso es lo que oficialmente Dios, él en el original, creó y quiso que el hombre fuera guianza en su familia, que se levantara un sacerdocio, porque creer de que solamente un pastor puede ser el sacerdote de toda la gente, hermanos, por eso nos perdemos. Porque hay que andar cuidando los pollitos. Usted ha visto un vendedor de cangrejos en el mercado cuando antes habían las grandes pailas, ¿verdad?, de venta de cangrejos. ¿Qué pasaba? Todos querían salirse. Pues se inventaron de amarrarlos mejor. Y uno jalaba para acá, otro para allá. Al fin de cuentas se quedaban adentro del huacal siempre. Entonces,
Así sería como que un pastor tenga que andar cuidando la vida espiritual de toda la gente, de decirle que no peque, que no falle. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y Él es el que pone en nosotros la capacidad de resistir pruebas y tentaciones. Él es el que nos dice lo que está correcto y lo que no está correcto. Él es el que nos da el juicio perfecto para que nosotros decidamos cómo queremos vivir. Porque la paga del pecado es, ¿queremos muerte? No. Entonces por eso decimos, no, yo voy a buscar al Señor, voy a cuidar mi vida porque quiero todas las bendiciones de Dios para mí. Entonces, en ese intento de Dios, quiero hablar como primer punto, hablarle acerca del diseño original de Dios. El diseño original de Dios es un legado santo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. La idea original de Dios era levantar un legado santo desde el principio, y es lo que leíamos en este momento. Y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos. Desde el inicio, Dios no solo creó al hombre para existir, sino para multiplicar su imagen en la tierra. Diga, ¿para qué? Para multiplicar su imagen en la tierra. Nosotros, allá en el Adán y Eva fueron la réplica perfecta, la original, para de ahí que se hicieran copias perfectas también, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios puso en el huerto una fábrica de multiplicar la imagen de Dios. Ahora, los principios del Edén es que el hombre fue creado, número uno, el hombre fue creado con identidad a imagen de Dios. Siga conmigo, el hombre fue creado con identidad. Eso es importante. Todo ser humano fue creado ahí con identidad, creación e hijos de Dios. También fue llamado a fructificar, a reproducir lo que Dios puso en él. Y también debía gobernar con autoridad espiritual. Pero ahora vemos el mundo en batallas, en pleitos, en guerras, porque estamos queriendo gobernar solamente con poder balístico. Imagínese usted que la inteligencia artificial se le ocurre activar esas bombas, hermano. Las computadoras comienzan a pensar por sí mismo y dice, a mí que veo que tal país está amenazándonos, vamos a mandar unos cuantos en automático, una guerra en automático. Si todo está computarizado, todo está digitalizado, en muchos países la energía está controlada por computadoras. Todos los procesos están pasando ahí. El ser humano ha mecanizado todo y ha automatizado todo, y luego hay alguien más que está pensando porque ya no queremos trabajar, queremos que todo sea más fácil. Y de ahí nace la inteligencia artificial y de ahí viene todo lo que es instantáneo. Amén o amén. Hermanas, cuéntenme por favor, ¿qué proceso había que hacer para tomar café en la casa antes? ¿Qué había que hacer? ¿Qué se compraba en el mercado? ¿Ya todo hecho o se compraba la semilla? Y la semilla se llevaba y en un comal se doraba y después se molía. ¿Habían molinos eléctricos o se molía en la piedra? En piedra. Y después de eso, ¿qué hacían? En una jarría, pero no le echaban solo café. Ustedes tienen secretos poderosos. ¿Qué más le echaban? Ah, pimienta gorda. El experto aquí, hermano Freddy, nos puede dar una buena enseñanza. Canela. Cada quien tenía su gusto cómo armaba ese café, pero no solo era café, ¿verdad? Y ya estando ese proceso, entonces, cuenta un hombre, dice que
él se recuerda del crecimiento, del desarrollo en su casa y que qué bonito era saber que todos los días su padre dice que a las 3:30 de la mañana, ellos se iban a las 4 al campo a trabajar, pero a las 3:30 de la mañana siempre su papá estaba sacando rajitas de ocote y decía, ¿y para qué? Y le decía, para que tu mamá no tenga que estar trabajando con machete y no se vaya a herir, porque cuando nosotros regresemos, tu mamá nos va a tener el pollito, el café, todo. Pero buena mañana ellos se iban con tortillas calientitas y con café. Pero como ya se había gastado el locote del día de ayer, venía y le dejaba otras rajitas listas y podadito y cortada la leña, todos los trozos listos para poder cocinar. Entonces, qué bonito ese trabajo. Hoy no, y la mujer tiene que andar buscando la chiribisca, porque no hay un hombre en la casa que le busque un pedazo de palo viejo para cocinar. Tenemos que volver a esas raíces donde todo era en familia, ¿verdad? En familia, todo en familia. Es bonito compartir esas responsabilidades, qué bonito. Había que limpiar la hornilla, había que ordenar la leña, y si había leña afuera y mirábamos que estaba oscuro, ¿qué había que hacer? Había que meter la leña, hermano, taparla, porque si no, la señora se ahogaba en la madrugada con una gran humazón que se hacía porque la leña estaba mojada. Entonces, qué bonito que Dios nos dejó para gobernar con una autoridad espiritual. Armar un hogar, armar una familia y no solamente decir, "Ja, ja, yo aquí mando". No, es una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual es algo diferente. Una autoridad espiritual bendice. Una autoridad espiritual tiene palabras de bendición para su familia, para sus hijos, para su esposa, su esposo. Hay palabras de bendición. Pero de donde venimos nosotros, de una vida dura, es de gritos semejantes. Vagos, levántese, son las 5 de la mañana. La gran gritería, como decimos, a buen 5. Groseramente. Levántense, y aquellos hipotes padecían de los nervios. Los hipotes sentía que algo iba a pasar porque todo el día andaba el corazón con un, ¿cómo le llaman? Sobresusto. Se estaba bien dormido, hermano. Y enciende la luz, parecía guardia. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a ver que no tenemos cómo. Entonces, un hombre o una mujer que ofende a sus hijos, ¿cómo le puede dar una palabra de Dios? ¿Con qué capacidad, con qué autoridad le puede dar una palabra de Dios? Yo fui compañero de Juan José, y hermana Lucy y hermano Freddy. Y fue la primer familia que yo vi que los muchachos antes de irse para el colegio o cuando llegaban le daban un beso a mamá y le daban un beso a papá. Y eso no es normal, usted sabe que no. Ah, si de a poquito el que hubo, ajá, buena. Pero dar un beso al papá, ¿cuántos papás de los que estamos acá nos han dado un beso a nuestros hijos? Poquito, ah. ¿Por qué será? Porque los padres no besamos a los hijos. De ahí viene todo. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a ellos y levantar una cultura en la que no solo gritamos, en la que no solo pegamos, en la que no solo disciplinamos, sino que también amamos. Y tenemos una autoridad espiritual entonces para poder decirle, mijos, vengan, vamos a orar, hombre, ¿verdad? Y sabiamente uno le dice, vaya, hínquese, vamos a disciplinarlo, ¿verdad? No, que vos no me querés. ¿Cómo no? Si yo lo quiero. Pero no es una autoridad de ofensa, de grito. Entonces, por eso es que cuesta que nosotros como hombres vengamos y digamos, vamos a bendecir nuestros hijos. ¿Cómo, hermanos? Si es que yo no me imagino
Así un padre ogro diciéndoles yo, vengan pues, los voy a bendecir. Y agarrarán hebilla y asientan los hipotes que los va a sonar con todo. Y que ocupan disciplina, porque con el varón es extremadamente especial. Varones necesitan disciplina fuerte. Pero se puede hacer con amor y explicar. Ayer no le digo, yo le estaba explicando a Emilio, hijo, tenemos que cuidarnos, porque podemos perder el alma. Cualquier cosa que yo le digo que no está bien, es por usted, hombre, para que viva bien, para que sea feliz y sea salvo. Es diferente a decirle aquí yo mando y usted va a hacer lo que yo le digo y usted semejante. No, necesitamos convertirnos en una autoridad espiritual. ¿Alguien dice amén? Ahora, esto revela que el primer diseño de Dios fue generacional, un legado donde cada generación reflejara a Dios. Pero no vemos a nadie buscando a Dios después del pecado, después de la caída, sino hasta Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios. Hasta el séptimo hijo decidió preguntar, miren, ¿y cómo es eso de ser cristiano? ¿Cómo es eso de seguir a Dios, de adorar a Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, número 2. Ya hablamos del diseño, hablemos de la caída. Vea esto, la caída, el legado, en la caída que sucedió, el legado fue distorsionado. El legado fue totalmente queriéndolo borrar. Ahora, y de ahí nace algo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Después de la desobediencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En ese momento, se desconecta algo para lo cual ellos fueron creados. Hay una desconexión a través de la desobediencia. Así como usted tiene planes con sus hijos, los quiere bendecir, pero de repente un error desconecta el plan. Usted tenía para bendecir algo para bendecirle y dice, momento, vamos a parar esto. No hay nada. Sí, pero vos me habías dicho, sí, pero su nivel de obediencia no me ayuda. Tengan cuidado. No le anden diciendo a sus hijos que ustedes le van a dar esto, que ustedes le van a dar aquello. Mejor que todo lo que reciban sea bendición sorpresa. ¿Sabe por qué? Porque se vuelve un amor hipócrita para los padres, una obediencia hipócrita. Cuando está el padre y la madre, se comportan de una forma y cuando no lo están, se comportan de otra. Porque no puede ser que a usted lo quieran solamente por un terreno, hermano. Qué feo que lo quieran por tierra uno. Y más si usted suelta la bendición en vida, peor, hermano. Ya cuando tengan que cuidarlo, ¿quién lo va a querer cuidar? Si ya ese chancho ya dio la manteca. Entonces, nosotros necesitamos tener estrategias y saber que amémonos. Somos familia, amémonos. ¿Y esta casa de quién es, papá? Mía, si yo le hice con tu mamá. ¿Y mi casa cuál es? Y el caso has trabajado para construir casa. Aunque usted sabe que al final va a quedar en ellos. Pero cuando en el lenguaje nosotros vivimos ofertando, esa obediencia se puede volver falsa. Esa obediencia se puede volver, hermano, conveniente. No, hombre, qué bonito que amemos a nuestros padres así como son. Ame su viejita, ame su viejito. Dios nos bendijo a través de una pareja que gracias al Señor aquí estamos, ya llegamos a la tierra. Dios nos ha bendecido. Tenemos que aprender a vivir esto. Pero así como esa desobediencia fue lo que pasó, como esas desobediencias que pueden suceder en nuestra familia, fue como lo que pasó en el inicio y se vive repitiendo en la gente.
A causa de la desobediencia pasaron cosas. El pecado no solo afectó a Adán y a Eva, sino que contaminó toda la línea generacional. Diga conmigo, contaminó todo. Qué feo es cuando está contaminado todo. ¿Qué necesita usted que caiga en la leche para que se contamine? Con una mosca que caiga, hermano. Qué problema. El que es aseado, el que no le da igual. Ay, mira usted pupusería que las pailas de repollo están destapadas, hermano, y solo le dejan aquí, ¡sueme! Sale el nudo y al ratito y después andamos medio tocaditos del estómago. Es tremendo. Para que se contamine algo es nada, hermano. Mire, esto de andar lentes es difícil. ¿Sabe por qué? Los que andamos lentes sabemos que andar sucio un lente es feo. Porque ya de pronto uno está choco y con el lente sucio, peor por ahí. Hay que andar viendo por dónde es que está limpio. Entonces toca andar limpiando, toca andar lavando esos lentes. Ahora, cuando nuestra vida se contamina, ahí comenzamos la desconexión con Dios. Cuando comenzamos a darle permiso a aquellas cosas que parecen, no, no es nada, hombre. Chateemos con la ex un ratito. Chateamos con el ex un ratito. Nos echamos ajá. ¿Cómo estás, viejita? ¿Cómo que viejita? Yo todavía estoy buena. Ah, ya se agarró la plática de ahí. Y comienzan. Y todo lo que se había construido hasta entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sabe por qué? Porque un rey que solo conquista y no es un sacerdote, es un rey que lo único que tiene es billete, son propiedades, son cosas, pero, la familia no la puede unir, porque para poder unir a la familia se necesita sacerdocio, se necesita oración, se necesita un hombre de fe, se necesita alguien que crea la palabra. Alguien está creyendo la palabra esta mañana. Se necesita alguien que crea la palabra, no solamente multiplicar, acumular, hacer, no, se necesita ser alguien espiritual para poder mantener unida la familia. ¿Por qué? Porque es necesario, porque hay contaminación, porque cuando nuestros hijos se contaminan, somos nosotros los que le decimos, venga mi hijo, no está bien lo que está haciendo, vamos a orar. Es más fácil que pegarle una gran regañada, te voy a quitar la luz, el agua, el teléfono. Ese cipote rebelde se va a ir a otro lado, a que le presten, a que le regalen, porque ya le tocamos el orgullo. Pero si venimos y le decimos, necesitamos orar, hijo, no está bien lo que está haciendo. Y si va a disciplinar o va a quitar algo, está bien, pero hágalo con sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser gente con un espíritu de Dios en nosotros para poder enseñar, transferir, amén. Porque, mire, ¿por qué muchos hijos de cristianos no quieren estar en la iglesia? Porque los padres eran tan religiosos, tan aparentes sacerdotes, que no aprendieron a ser reyes tampoco, pero eran tan religiosos que se les olvidó criar a su familia, cuidar a sus hijos. Que había que andar de manga larga desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 10 de la noche. Y había que hacer cumplir la religión desde tempranito. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Al ver ese estilo de vida y que los viejos aquellos bien vestidos son los más pícaros, se va y el maltrato. Me decían unos hijos de pastores allá en Houston ahorita, me decía, pastor, si nosotros antes estamos aquí en la iglesia, ¿y por qué vos? No, hombre, me dijo, hasta que nos inventamos un desahogo, es que decidimos quedarnos con mi hermano. Me dice, ¿por qué vos? No, hombre, por cualquier cosa que hacíamos en la iglesia les metían queja a mi papá y era una chancleteada segura al llegar del culto. Entonces, de bajarse del púlpito, nosotros veíamos, me dice, bajarse del púlpito mi papá, de echarse un gran mensaje, al llegar a la casa era una marimbiada de respeto. Entonces, ¿qué crees que hicimos? ¿Qué hicieron? Nos desquitamos. En serio, ¿y qué hacían? Por aquel que nos habían dado duro, vigiamos qué carro eran. Le pegábamos una gran rayada al carro por chambroso.
Me dice, pero eso fue levantando en nosotros un odio a la iglesia. ¿Me entiende? Conozco pastores que dice, me decía un amigo, mire, pastor, el problema con tal muchacha que no quiere nada de Dios. ¿Y por qué? Porque su padre se dedicó totalmente a la iglesia, a eventos, a esto y lo otro, viajando, haciendo mil cosas, pero la familia. Y hoy la muchacha vive independiente y no quiere nada de Dios. Es que mire, esto de crear familia, de crear, de criar, de crecer una familia, de bendecir un hogar, no es fácil. ¿Cómo dice la Biblia que la mujer edifica la casa? ¿Con qué? Nadie dice nada, mire. Con sabiduría, con sabiduría edifica su casa. Hermana, usted sabe que ese hombre es bravo, delicado, o es como el niño llorón. El niño llorón y la niñera lo pellizca, más se arma un fogón enorme. Usted nomás llega a ese hombre, no le ha ofrecido ni agua y comienza a reclamarle, ¿qué cree que va a pasar? Es que vino Bolo, es primera vez que viene Bolo. No, si toda la vida he vivido Bolo, así lo conocí. Bueno, pues acostúmbrese y déjelo que se le va a pasar la goma. Hágale la sopita de huevo mejor. Y cuando se le pase la goma, le dice, ajá, ¿y para cuándo vamos a dejar el vicio? Ya platican. Es más fácil. Mi mamá le decía a mi padrastro, si va a tomar, traiga, venga, tome a la casa mejor, no va a matar en la calle. Sí, pero que me gusta tomar con mi amigo fulano, que no sé qué, ya está, uno ya está muerto, el otro, bueno, dos ya están muertos. Ahí llegaban a la casa. Qué cosas, ¿no? Yo decía, qué paciencia tiene mi mamá. Y ella le preparaba la boquita ahí para que tomaran con los amigos. Qué paciencia. Pero el día que enterramos a mi mamá, ese día mi padrastro recibió a Cristo. A veces cuesta sembrar el evangelio, ¿sí o no? Cuesta. Yo sé que aquí hay mujeres que les ha costado sembrar el evangelio en sus hijos, porque han tenido una vida dura en la casa. Han tenido problemas familiares terribles. Como hombres, muchas veces cuesta sembrar el evangelio. Yo sé que cuesta, pero diga conmigo, vamos por el camino perfecto. Vamos por el camino correcto. ¿Cuál? El camino de Dios. Alguien dice amén. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que cuesta. El pecado entonces no solo afectó a Adán y Eva, sino que contaminó a toda la línea generacional. ¿Cuáles consecuencias, pastor? Le escuche. Uno, se rompió la comunión con Dios. Dos, se distorsionó la identidad. Y tres, el legado pasó de vida a muerte. Pues sí, porque ahora el problema era para dónde nos vamos. Lo sacaron del Edén. ¿Y hoy? ¿Cuál es nuestra tarea? Y comenzó el hombre a andar como nómada, viendo dónde se escondía, para ver de comer, para ver de sobrevivir. Porque hubo una palabra fuerte sobre ellos. Romanos 5:12, vea lo que dice la Biblia. Romanos 5:12, ¿me ayuda? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Ahora, desde ese momento, el legado humano quedó marcado ¿por qué? Por pecado, por dolor y por separación de Dios. Y eso es lo que se vive diario. Entonces el ser humano no quiere de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay dolor y porque hay separación de Dios. Ahora, el hombre ya no transmitía vida. Ya no transmitía solo vida, transmitía una naturaleza caída. Entonces, por eso dice, los hijos nacen y vienen, y ¿cómo era conocido? Como el pecado original. ¿Y por qué tenemos que recibir a Cristo entonces? Y ya cuando los niños tienen sentido y razón, ¿por qué le decimos, queremos que recibas a Cristo, hijo? ¿Por qué? Porque es una necesidad de todos el recibir a Cristo. Es una necesidad de todos el seguir al Señor. Ahora, vea esto. Número 3, el plan redentor. Dios, número 3, el plan redentor. Ese es el punto que vamos a ver ahora. Dios nunca renunció al legado.
Dios nunca renunció al legado. Nunca, diga conmigo, nunca renunció. A pesar de la caída, Dios activa un plan. ¡Ja! Pero ahí nomás en Génesis. Mire lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está diciendo eso? A la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este es el primer anuncio profético de redención. Dios declara que vendría alguien a restaurar lo perdido. Y como dice ahí, este versículo bíblico es conocido como la primera promesa. La primera promesa. Qué poderoso. Porque ahí donde hubo pecado, ahí donde hubo muerte espiritual, ahí donde hubo una caída, dice Dios, hoy se levantan, y expresa sobre dos simientes que se levantan ahí. ¿Cuáles? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, la simiente de Satanás y de todos sus seguidores y de todos los que él gana y de todos los que son amantes del pecado. Y está la simiente de la mujer, que es aquellos que a través de Cristo buscamos de Dios, recibimos a Cristo, amamos al Señor. Hay dos simientes que nacen ahí. Es algo poderoso esto. Esta es una promesa sumamente gloriosa. La primera y única hasta el tiempo de Abraham, hermano. Dios dijo, aquí donde hay pecado, aquí donde hubo un error, necesitamos levantar una redención. Entonces, esa es la historia tuya y mía de la humanidad. Y Dios dijo, se levanta algo. Yo quiero que creas esta palabra. Tu familia no se va a perder. Tus hijos, tus nietos van a buscar al Señor y su palabra. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay salvación. Tú estás creyendo la palabra y tu generación será bendita sobre la tierra. Porque tú eres de la simiente de la mujer que dice, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Alguien dice amén. Quizás no hayamos tenido una vida perfecta, pero ahora usted entiende que hay dos simientes. Me dirá, pastor, ¿pero de dónde sale eso? Bueno, mire lo que dice, Jesús lo explica más adelante. Y lo quiero llevar a Juan, capítulo 8, verso 42. Porque la simiente de la serpiente es la simiente de la mentira. Y dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, dijo Jesús, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora se da cuenta, imagínense que Jesús le fue difícil evangelizar a esta gente. Y ahí mismo fue cuando les dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de vivir una vida en religión, pero en pecado, con un alma muerta, con una vida desconectada, porque nos gusta. Es como, ¿sabe cómo era en la religión entonces? Ser de esos grupos religiosos era ser de esos grupos grandes, de élite, hermano, porque estaban los que gobernaban con un gobierno terrenal como los romanos, y estaba la élite de los religiosos. Entonces, vestirse con un atuendo, tener esos privilegios, era algo grandioso, hermano, porque te respetaban. Y Jesús en medio de ese tiempo es que vivió en la tierra. Ahora, vea usted por qué es difícil entonces llevar el evangelio a muchas vidas, a muchos corazones, porque están viviendo guiados por el padre de mentira.
¿Cuál debe ser nuestro papel entonces? Es orar por toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está minando la mente y el corazón de la gente y le dice, ¿y qué vas a ir a hacer a la iglesia? Quédate en la casa, anda a pasear con tus cheros. Porque va a haber un día que vamos a morir y ese día corremos el riesgo de que si hemos estado desconectados de Dios podemos perder el alma. Nosotros tenemos que correr por nuestra salvación porque es nuestra salvación la que está en juego. Podemos hacer grandes cosas en la casa de Dios, servir, hacer lo que sea, pero si nuestra vida está desconectada de la oración, de la lectura de la palabra y de congregarnos, estamos en pecado, hermano. Y podemos hacer algo bonito, yo puedo predicar un gran sermón, pero si no oro, si no ayuno, si no leo la palabra, si no busco de Dios, estoy desconectado. Y esa es la vida de cada creyente. Pero menciona dos cosas. Y una de ellas es la herida en el calcañar o la naturaleza inferior. Vea esto, en la tentación, el sufrimiento y la muerte de Jesús, ahí vemos la herida en el calcañar. ¿Por qué? Porque es algo pequeño. Y ya le voy a explicar por qué más. En la persecución del pueblo de Dios, ¿quién provocó todo eso? Satanás. En la lucha en el corazón de cada cristiano, es difícil. Iglesia, herir el calcañar es doloroso. ¿Cuántos se han pegado una herida en el calcañar? ¿Cuántos se han metido un clavo en el calcañar? ¿Es fácil caminar? No, hermano. Es doloroso, hace difícil el camino, pero no es fatal. Hay angustia, pero no muerte. ¿Sabe por qué? Porque sabes que en Cristo está tu redención. Yo sé que es difícil muchas veces caminar en los caminos del Señor, pero una vez que usted decide creer, caminar, confiar en la palabra, Dios va a guardar. Dios tiene redención para ti. Dios te protege, Dios te libra. Él pelea por ti como poderoso guerrero. Va delante de ti, delante de tu casa. Él reprende al devorador. Él reprende toda palabra mentirosa, toda hechicería, toda cosa vana que es lanzada sobre ti, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Dios es el que te guarda. Alguien dice amén. Ahora, pero viene la herida en la cabeza de la serpiente y de su simiente. En el triunfo de Jesús y el confinamiento de Satanás en el abismo, ahí está la victoria. Le aplasta la cabeza. En la salvación de todos los escogidos, todos aquellos decidimos, yo recibo a Cristo. Cada vez que una persona vuelve a Cristo o viene a Cristo, ¿sabe qué? Estamos aplastando la cabeza del enemigo y esa es nuestra tarea. ¿Cuántos creen eso? En el derrocamiento del dominio del infierno en el mundo y el establecimiento del reino de justicia que dijo Cristo, vengo a establecer, que dijo allá en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, que dijo, vengo a establecer un reino y mi reino no es de esta tierra, mi reino es del cielo. Yo vengo a establecer un reino y ese reino, por eso él dijo, vamos a orar, y en la oración dijo, y él lo voy a enseñar a que diga, venga a nosotros tu reino. Es poderoso entender que hay un legado en cada uno de nosotros, que cuando entramos en el reino de Cristo comenzamos a vivir apartados de toda contaminación, de lo que nos arruina, de lo que quiere destruir tu alma, mi alma y el alma de nuestros hijos. Y eso es legado. ¿Alguien lo cree? Debemos esperar pruebas, es normal. Y tan ciertamente como estas vienen, también vendrá la victoria final, siempre. Vea lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso es que cuando cantamos que venció, que hay victoria en Jesús, usted tiene que entender la palabra. Cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios, sabemos de qué se trata todo este rollo. Sabemos de qué se trata la iglesia. Sabemos de qué se trata el cantar himnos y salmos. Amén. Que Él venció. Y como Él venció, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive,
ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es su vida más y más. Solo con Él. ¡Qué poderoso! Dale un aplauso fuerte al Señor. Es su reino. Y Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Se entiende desde el Edén? Mire por dónde vamos ya. Y la palabra sigue teniendo presencia. Sigue teniendo presencia y poder para darnos libertad, para darnos autoridad. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Wow, ¿cuántos dicen amén? Pero en medio de la vida cristiana han aparecido gente que sí nos han complicado la vida, hermano. ¿Sí o no? Y vemos grandes estructuras eclesiásticas y cada una viene por una línea, por esta línea, y todos dicen que son cristianos. De diferentes partes la gente dice que es cristiano. Y le voy a resumir esto para que tenga cuidado. Por eso es que usted tiene que cuidar lo que ve en las redes sociales, porque le enchibolan su fe cristiana. ¿Por qué, pastor? Déjeme le explico. Desde el 1500, desde el siglo XVI prácticamente, han venido dos líneas que comenzaron. La primera que comenzó para hablar del sistema teológico en este mundo. Oiga bien, no bastó la Biblia, sino que comenzaron un sistema teológico, que esto comenzó con un francés llamado Juan Calvino, y luego comenzó otro holandés, un Jacobo Arminio. Entonces, conocidas las dos grandes ramas como el calvinismo y el arminiano o arminismo. Entonces, y a usted le dice toda la gente: yo soy cristiano. Un testigo de Jehová dice: yo soy cristiano. Un hermano católico dice: yo soy cristiano. Un evangélico dice cristiano. De toda denominación dice: yo soy cristiano. Pero ¿cuál es el filtro real? ¿Cuál es el filtro real? Nosotros los cristianos evangélicos protestantes creemos que Dios es nuestro Padre. Amén o amén. Creemos que el Hijo también es Dios y el Hijo nos redime en la cruz del Calvario. Amén o amén. Es Dios y hombre. Sí, es Dios y hombre, porque nació aquí a sufrir todo para rescatarnos a nosotros en la cruz del Calvario. Y que sabemos y creemos también que el Espíritu Santo es Dios. Y entonces creemos en la Trinidad. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien le dice: yo soy cristiano, pero a Cristo lo ve como profeta solamente, ese no es cristianismo, es una secta. Le estoy diciendo esto para que usted entienda que lo que vemos en TikTok y en todas las redes sociales están perdiendo a la gente. Hay un enfriamiento espiritual en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque vemos de todo y creemos que ya podemos estar en la casa y no se necesita nada para ser salvo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Y él mismo constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, porque eran necesarios para hacer la obra de Dios en la tierra. Pero ahora viene el mundo y vienen todas estas ramas a querernos pegar una perdida, hermano, de lujo. Por eso usted ve esas denominaciones metodistas, presbiterianas, los bautistas. No todos los bautistas son de la misma rama. Tiene una
Diferencia terrible. Pero lo que más es fuerte en Latinoamérica es el arminianismo. Ese es el más fuerte. Ese es el más fuerte y ese es el que predomina, pero es basado en lo que decía Calvino acerca de la salvación. Uno dice que la salvación se pierde y otro dice que no, que el salvo siempre es salvo. Y la Biblia dice que el que perseverara hasta el fin. Y entonces, ¿por dónde pasa ese versículo bíblico? Entonces, ¿qué cree la iglesia pentecostal? Yo no sé si qué somos nosotros, hermanos, ¿somos bautistas o pentecostales? Ya los que no aplauden, ya los voy viendo como medio bautistas, hermano. Hay unos que venimos tiesos, ¿vale? Venimos como de una línea así bautista, pero la hueso colorado, ¿va? Otros los veo así bien apostólicos libres, que no quieren, pero eso es la música, de ahí vienen llegando después de la alabanza. Tenga cuidado, me la ve el Señor con todo. No, que eso es la música para mí, no. ¿Qué es lo que vamos a perder si nos separamos de Cristo? El alma. Perdemos la salvación, hombre. De ahí, mire, todo este rollo. El ser humano ha venido y ha confundido el cristianismo de una manera como no tiene idea. Pero termino con este. Último. Cristo, el restaurador del legado. Alguien dice amén. Y el ser humano le ha metido todo lo que ha querido. Le ha metido todo tipo de sistema. Y la iglesia cristiana, por ahí vamos todos, hermanos. Mire, estamos en una mezcla, pero ese solamente son como, ¿cómo le llamaría yo? Como filosofías, líneas, pero al final de cuentas lo que la Biblia dice, eso es correcto. Amén o amén. Ellos estaban tratando de explicar, esa es la iglesia protestante tratando de explicar la onda de la salvación, cómo funciona esto. De ahí es que nacieron ellos dos, queriendo explicar de dónde es que nace. El hombre nació perdido, el otro dice que no, que el hombre tiene libre albedrío, el hombre, bueno, es un rollazo ese. Que si usted quiere que lo estudiemos, avíseme y armamos un club de clase. Y debatimos todos el tema, ¿le parece? Ok. Cristo, el restaurador del legado. Y terminamos con este pasaje maravilloso de Romanos capítulo 5. Bueno, hay uno más. Romanos 5:18 que dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿la qué? La justificación de vida. Alguien dice amén. Dale un aplauso a Jesús. Jesucristo viene como el segundo Adán. Él viene a restaurar lo que se había perdido. Vea esto. Lo que Cristo restaura. En Adán hubo pecado. En la restauración de Cristo vemos justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En Adán vemos muerte espiritual. En Cristo vemos vida eterna. En Adán vemos separación. En Cristo vemos reconciliación. En Adán vemos legado caído. Y en Cristo vemos un legado redimido. Alguien dice amén. Póngase en pie, por favor. Gloria sea a Dios. Qué maravillosa la salvación de Dios. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amada iglesia, qué maravillosa es la palabra de Dios. Y poder entender de dónde viene todo y hacia dónde vamos. Pase lo que pase, no se pierda la fe. Por favor, Cristo es nuestra redención. Y Él ya no vendrá como cordero, Él viene como león, como rey. Él viene a tomar lo que es suyo. Él no viene a preguntar. Y usted y yo somos pueblo de Dios.